Feliz noche, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a su Learning Talk de los días miércoles. Mi nombre es Adrián Cotén y mi canal de YouTube es con mi nombre y mi apellido, C-O-T-T y latina N. Ahí van a encontrar este programa, los anteriores y espero que los futuros, al menos ese es mi deseo. El día de hoy, pues, me siento muy feliz de tratar este tema, porque es un tema que a mí me parece apasionante. Las ciencias de la educación, cómo se educa a las personas en las ciencias de la educación. Y reflexionando, pensaba yo, ¿a quién debe educarse con las ciencias de la educación? Esa fue la primera reflexión que vino a mi mente y pensé inmediatamente a todo aquel que tenga influencia sobre los demás. Padres, hermanos, compañeros, maestros, claro, profesores, todos los docentes, todos los profesionales, los gerentes, o sea, prácticamente deberían incluirse de forma transversal en las carreras universitarias y técnicas, incluso de habilidades en las ciencias de la educación en su debida proporción, porque sabemos que cada especialidad necesita enfocarse en lo que son los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores que corresponden a lo que está estudiando el estudiante, lo que está estudiando la persona. Pero si yo tuviera que comenzar, comenzaría con esa frase: todos deben educarse en las ciencias de la educación. Y algunos conocen la ciencia de la educación como la pedagogía, o sea, ciencias pedagógicas o ciencias de la pedagogía. Otros lo conocen como la ciencia de la enseñanza. Yo personalmente, como algunos de los que están aquí conmigo en la sala de Zoom, saben que yo propendo a no utilizar la enseñanza, porque a mí me enseñaron que la enseñanza viene de insignare, que significa señalar, y mi papá y mi mamá me dijeron que era mala educación señalar a la gente. Pero lo que es importante es saber que estas ciencias de la educación es un conjunto muy amplio de disciplinas. Algunas son académicas, pero necesitan estudio e investigación. Necesitan aprendizaje y formación. Estas disciplinas lo que buscan es comprender cómo es que se produce la comunicación de los conocimientos, habilidades no solamente cognitivas, sino sociales en las personas, y cómo se puede mejorar el proceso educativo en los diferentes contextos en los cuales se realiza. Ya dijimos, estamos hablando del contexto personal, el contexto familiar, el contexto empresarial, el contexto ciudadano, prácticamente en todos los contextos donde hay personas. Las ciencias de educación abarcan, como les dije, una gama de áreas y de enfoques distintos. Pero a mí me gusta empezar siempre por las raíces, y la raíz de la ciencia de educación está en la filosofía. Filosofía de la educación, o sea, con la filosofía de educación lo que hacemos es buscar esas bases, explorar las bases filosóficas y éticas de la educación. En este caso, la filosofía de la educación se ocupa de cuestiones como el propósito, los valores que deben presentarse, comunicarse, y las teorías sobre cómo se desarrollan las diferentes habilidades de pensamiento. Incluso la filosofía de educación tiene especialidades. En este caso, por ejemplo, como ustedes saben, nosotros promovemos la metodología de aprendizaje acelerado, y existe una filosofía de educación con la metodología de aprendizaje acelerado. Estos son los aspectos que cubre la filosofía. Como siempre, estoy seguro que los que estudiaron bachillerato en humanidades recordarán que les daban filosofía y les daban psicología. Y no sé si le pasó eso a Francisco o a Tili, que están aquí conmigo, a María del Carmen, que les dieron filosofía y psicología. En este caso,
la psicología lo que hace es examinar los procesos cognitivos de las personas, a analizar la parte emocional, la parte social, que influye en nuestro aprendizaje y en todo lo que son las actividades educativas. En la psicología se enfoca en cómo ocurre el proceso de comunicación del conocimiento, las habilidades, las actitudes y los valores, y las teorías que sobre ello influyen para el pensamiento crítico, sobre todo. Tanto hay diversos tipos de filosofía como también diversos tipos de psicología. Estoy seguro que para algunos de los que están aquí, la psicología industrial, que algunos llaman la psicología empresarial, algunas especialidades como psicología clínica, o sea, existen diversas especialidades de psicología, igual existen diferentes especialidades de filosofía. Estos dos elementos van, la filosofía va por arriba, la psicología va por debajo. Pero todas debemos revisarlas a la hora de estudiar las ciencias de la educación. Y fíjense qué interesante, porque revisaba yo a un autor hace poco, que por cierto genial, en el programa este de Aprendiendo Juntos del Banco Bilbao Vizcaya, y hablaba sobre la historia, la importancia de la historia. Y en este caso, también una de las ciencias de la educación es la historia de la educación, porque se examina en la evolución histórica de los sistemas educativos y las prácticas pedagógicas. A mí, por ejemplo, me resulta altamente interesante cuando reviso, por ejemplo, el pasado de civilizaciones antiguas como la civilización india, la civilización china, la civilización japonesa, en donde existe un estudio profundo de la historia, y de hecho son culturas donde se ha escrito mucho. Precedente a la invención de la imprenta, estas tres culturas que acabo de nombrar, la hindú, la china y la japonesa, entre las asiáticas, están abundantes en textos. Y como han sido muy cuidadosos, protegen esos textos, y ahora que existe la transformación digital, pues todos esos textos están pasando a la virtualidad con la digitalización. Y es extraordinario lo que se puede conseguir allí. Y ahora con la inteligencia artificial, el acceso a esa documentación a mí me parece apasionante, porque nosotros aquí en Occidente somos unos absolutos ignorantes de esa cultura. Pero con la inteligencia artificial podemos ingresar a las bases de esa inteligencia artificial que se alimenta en esos países que acabo de nombrar. La historia de la educación nos ayuda a comprender cómo han cambiado las ideas sobre la educación a lo largo del tiempo. A mí me apasiona el cine coreano. No sé si alguno de ustedes es apasionado del cine coreano, pero a mí me interesa muchísimo. Y el cine coreano tiene una amplia oferta de cine histórico. Y es increíble, porque son una historia de reinos extraordinaria, o sea, porque las personas que vivieron en ese país tan extraordinario que es Corea, y no estoy hablando de Corea del Norte, Corea del Sur, me refiero a la Corea anterior a la división. Es impresionante cómo estaban las castas y cómo tenían acceso solamente algunas personas de la nobleza a la educación y a la escritura y a la lectura. Entonces, tú puedes entender y asimilar mucho mejor cómo funciona esa sociedad. Y comprendes, por ejemplo,
¿qué es lo que está pasando en la educación de Corea? Donde la competencia educativa es algo bestial. O sea, los chicos están estudiando 14, 16 horas diarias. Yo escuchaba una entrevista en donde decían que los estudiantes estudiaban el domingo 12 horas y se sentían culpables porque no habían estudiado todo el día. O sea, estudian normalmente 14, 16 horas diarias. ¿Ah? Y muchos de ellos tienen empleo. O sea, tú dices, pero entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo viven? Y claro, cuando tú entiendes la historia de esa cultura, tú entiendes por qué están haciendo eso, tú entiendes por qué es tan importante poder ingresar en una universidad hasta el punto de que el país se paraliza el día que hacen el examen general para toda la población, hasta el punto de que suspenden los vuelos, no hay vuelos ese día en Corea. Es increíble, pero si tú no entiendes la historia, no comprendes ese fenómeno. Por eso también la historia de la educación es fundamental para entender qué es lo que nos pasa. Nosotros que somos de origen hispano, de países, en el caso de María del Carmen, que es de Ecuador, en el caso de Tili, que es de Colombia, en el caso de Francisco y yo, que somos venezolanos, entender cada una de esas culturas y cómo es la historia de educación de nuestros pueblos, nos permite poner la vista sobre la práctica pedagógica y entender cómo funciona. Entonces, aquí nos vamos a ir un poco más a profundidades. ¿Qué otras ciencias de la educación hay? Si hay psicología, y aquí voy a meterme en el terreno de Francisco, si hay psicología, hay sociología, porque una sin la otra no puede existir. Entonces, la sociología de la educación también se debe estudiar y analizar cuáles son los factores sociales, económicos y culturales que influyen en el sistema educativo y en los procesos de educación y aprendizaje. En la sociología de la educación se examinan los temas, por ejemplo, de equidad educativa, de desigualdad social, de interacción entre la educación y la sociedad que le da cabida a los centros educativos. Yo leí, estaba leyendo, a mí me encanta leer sobre los procesos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y estaba leyendo sobre el juicio en Nuremberg. Ya he leído varias veces libros acerca de ese tema. Y en el juicio de Nuremberg, por ejemplo, se veía como un pueblo educado se había convertido en un pueblo que había masacrado a 6 millones de personas. Y durante el juicio, todos los acusados se declararon inocentes. Y cuando les preguntaban, pero usted mató 20,000 personas, usted mató 50,000 personas, usted mató 70,000 personas, ¿quiénes mataron? ¿Cómo? ¿Quién los mató? Que los mataron a balazos, eso es imposible. Nosotros no hicimos eso. O sea, ellos habían conspirado para hacer eso, eran los escuadrones de la muerte los que estaban siendo juzgados y todos lo negaron. Y es interesantísimo porque durante el juicio que fueron declarados culpables y fueron sentenciados, muchos de ellos a la horca, los sentenciaban, salían de la sala y ni siquiera eran capaces de presentar una solicitud de perdón. Y tú dices, ¿y qué pasó en este pueblo? La sociología nos da la respuesta a muchos de los fenómenos que pasaron en Alemania. Y pasa en todos los pueblos que han vivido estas barbaridades de muertes masivas. Entonces, hay que comprender la sociología de la educación, no solamente para estudiar estos fenómenos de guerra y matanzas, no, para estudiar incluso
los hechos del día a día que nos permiten entender cómo logramos nosotros la justicia económica a través de la libre empresa. ¿Cómo logramos nosotros que las personas sean tratadas con igualdad? ¿Cómo logramos nosotros que haya respeto por los géneros y que podamos lograr una interacción entre lo que queremos educar y la sociedad a la cual van a pertenecer esos educandos? Eso lo estudia la sociología de educación. ¿Qué tal van los temas que he presentado hasta ahora? ¿Van gustando? Muy bien. Vamos a meterle un poco más, pues. A mí esto me parece genial y tiene que ver con mucho de lo que nosotros hacemos al formar facilitadores y conferencistas. Y es las ciencias didácticas. Las ciencias didácticas son aquellas que se dedican a estudiar las metodologías, las estrategias de educación y que revisan cómo se debe estructurar, cómo se debe presentar los objetivos y contenidos de las materias que nosotros queremos que la gente aprenda de una manera que sea efectiva para el estudiante, para que el estudiante pueda recordar, comprender, asimilar lo aprendido. La didáctica, incluso yo lo veo porque, por ejemplo, yo me acuerdo, si no me equivoco, esta conversación se me escapa un poco de la memoria, pero creo que Francisco me hablaba de cuando él empezó a dar clases en la universidad, le dieron lo que llamaban en la universidad el componente docente. Y el componente docente no era otra cosa que la didáctica, porque no importaba que él tuviera una formación universitaria, querían garantizar que él como docente hiciera su trabajo bien hecho. Entonces, dentro de la ciencia de educación, la didáctica juega un papel fundamental. Y ahora que estamos en la parte de facilitación virtual, pero también en la presencialidad, otra de las ciencias de educación es la ciencia de la tecnología educativa. Analizar cómo la tecnología puede ser utilizada mejor en la educación, en el aprendizaje. Esto incluye, claro, las herramientas digitales para formación síncrona o asíncrona, directa o indirecta, todas las versiones de, tú sabes, ahí la lista de que si online, en línea, no sé cuándo, toda la lista de educación digital. Educar en tecnología significa formar en el uso de las plataformas en línea. Y aquí me voy a referir a la historia de la pesadilla que se generó en el mundo entero con la aparición de la pandemia, donde la gente tuvo que pasar a formar a sus educandos utilizando plataformas digitales que no conocían, que no manejaban la tecnología educativa, que no tenían ciencias didácticas, que le faltaba prácticamente de todas las ciencias que he nombrado esta noche, le faltaban todas. Y entonces los estudiantes pasaron una pesadilla mientras los docentes lograron medio adaptarse. Y por otro lado, algunos padres dijeron, para que un maestro o una maestra me cause un desastre con mi hijo, el desastre se lo causo yo. Entonces empezaron a no mandar a los muchachos a las clases, sino a quererlo educar ellos. Y como dijo, creo que fue mi prima Melissa, que dijo que no hay peor maestra que mi mamá. Entonces, eso era terrible. O sea, en serio, padres y madres dedicados a educar a los hijos
pero no ya la educación de padre y madre, educación de casa, educación de hogar. Estamos hablando de educación académica, en donde la mayoría de ellos no tenían ni la menor idea de lo que estaba haciendo. Entonces, en este caso, lo que queremos a través de la tecnología educativa es lograr un enfoque innovador, pero científico para la educación. Hace pocos años, estoy seguro que van a estar de acuerdo conmigo, empezó esto de la neuroeducación, que no es otra cosa que la presencia de la neurociencia en la educación. Y claro, cuando nosotros vamos a ver cuánto sabe un docente común sobre neurociencia, hace como las máquinas, ¿se acuerdan los pinball? Que hace tilt y se tranca. Así hacen muchos docentes. Neuroeducación, ¿qué es eso? No tienen la menor idea. Y como no tienen la menor idea, entonces ellos no conocen el funcionamiento de su cerebro, no conocen el funcionamiento del cerebro de sus socios de aprendizaje, de sus estudiantes, y claro, al no haber investigado, al no haber realizado ningún tipo de formación que les permite establecer la relación entre neurociencia y educación, entonces no pueden influir sobre las estrategias de aprendizaje que están utilizando en su sala. Esa es una ciencia de la educación, la neuroeducación. Y claro, ese es un tema inagotable. Entonces, ustedes dirán, ajá, pero entonces tendré que pasarme la vida estudiando neuroeducación. Sí, 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 tienes que pasarte la vida estudiando neuroeducación. Pero no solamente neuroeducación, tienes que estudiar música, teatro, tienes que estudiar canto, tienes que estudiar, ¿cómo se llama? Matemática y física y química, biología y ciencia de la naturaleza y todas las demás cosas que se te ocurran nombrar. O sea, la formación tiene que ser una formación transversal y una formación amplia, general. Y claro, tú necesitas especializarte en un área porque a ti te interesa, pero tienes que comprender que hay algunas ciencias de la educación que tienes que conocer las herramientas básicas. Ahora, ¿cómo se construye ese currículo? Eso es tema de otro programa, porque sin lugar a dudas, para que nosotros podamos meter toda la ciencia de educación en la educación formal, tienen que empezar desde el kindergarten. O sea, desde que el niño comienza y a veces hasta el maternal. O sea, sí se puede educar a un bebé en neurociencia. Sí se puede educar a un niño en sociología. Sí se puede educar a adolescentes en psicología, filosofía, didáctica e historia. Pero tiene que haber un programa para que vaya sucediendo durante la historia del estudiante. Y claro, ustedes saben, nosotros, por ejemplo, yo que tengo ya 71 años, me he tenido que adaptar a la tecnología educativa. Muchos de nuestros estudiantes tienen la gran ventaja de que ellos nacieron con el área digital yo creo que se lo dieron en la teta o se la pasaban por el líquido amniótico, porque es increíble las cosas que pasan con nuestros bebés recién nacidos. Vienen aprendidos. Ahora, ¿qué otras ciencias vamos a pensar qué otras ciencias creemos nosotros que están dentro de la ciencia de educación? Hay un área que es el hueco negro de la educación, que es la evaluación educativa. La evaluación es una ciencia. Y hay que entender la diferencia entre medir y evaluar, para que nosotros podamos desarrollar métodos que sean justos, que sean efectivos y que nos permitan medir y evaluar el progreso y los logros de nuestros educandos.
la evaluación debe ocurrir desde antes de que el estudiante llegue a la sesión de aprendizaje. Antes de que el estudiante comience el año. Antes de que el docente tenga por primera vez abra la boquita ante la audiencia, ya debe haber un proceso de evaluación en progreso. Incluso, ahora que los medios lo permiten, esta evaluación puede correr de forma asíncrona. Pero hay que saberla diseñar, porque una cosa sí es importante. El estudiante no quiere que lo evalúen porque está molesto con las evaluaciones que le hacen sus maestros o docentes. Porque lo hacen sentir menos. Y piensen a ver si estoy diciendo algo exagerado. Yo me acuerdo de mi profesor Carlos Aquino cuando nos recibió en la clase de computación y nos dijo, todos tienen máxima calificación, 20 sobre 20. Aquí está, nos dio. Todos tienen 20 sobre 20. Ahora el resto del año lo que van a hacer es mantenerla. ¡Wow! O sea, fue una estrategia extraordinaria. Porque además te daba todas las oportunidades para que eso fuera así. O sea, no era que después de que tú empezabas las clases, entonces él venía y te bombardeaba de tal manera que tú perdieras tu nota, sino que él hacía todo para que tú sacaras la máxima calificación en esa carrera, en esa materia. Extraordinario. A mí me pareció genial. Y se lo agradezco. Porque algunos se vanagloriaban cuando reprobaban a sus estudiantes. Y era vergonzoso. Porque incluso le hacían menos, le hacían sentir perdidos, lo hacían sentir avergonzados con las evaluaciones. La evaluación educativa va paralela con la educación comparada. O sea, los sistemas educativos comparados con prácticas pedagógicas de diferentes procedencias, de diferentes países, de diferentes culturas. A mí me asombra, por ejemplo, la evaluación educativa en países como Finlandia, en donde tú ves a los estudiantes en época de exámenes y están felices, están celebrando, mientras que ves países como el caso que nombré antes de Corea, en donde el índice de suicidio en los estudiantes es enorme. Se ha convertido en una pesadilla el tema de la evaluación. Por eso hay que comparar las experiencias y prácticas pedagógicas de los países y culturas para buscar cuáles son los benchmarks, las mejores prácticas, las diferencias, las lecciones que podemos aprender y que podemos aplicar según el contexto. No es lo mismo la educación de un niño campesino de zonas despauperadas en los países nuestros, en América Latina, a educación de un muchacho de estos de aquí donde yo vivo, que tú sabes, tienen un colegio que parece una universidad y es una primaria. Es una cosa, además, que te da un dolor aquí en el pecho contra el orgullo de tu país. ¿Cómo es posible que los niños, además, te da dolor porque muchos de ellos tienen esa belleza de lugar, esa extraordinaria y provista institución educativa y no le sacan provecho? No lo valoran porque no está siendo bien educado y no tiene punto de comparación. Ya avanzando en el tema, hay algunas particularidades como, por ejemplo,
lo que se llama educación inclusiva, que no es otra que enfocar el proceso educativo en garantizar que la autonomía y la independencia del estudiante y la interdependencia. Cuando el estudiante es independiente por su propia capacidad, sus propios antecedentes, sus propias características, y tiene acceso a una educación de calidad, él puede interactuar con otros pares, y se garantiza así el proceso educativo común, inclusivo. De hecho, aquí en los Estados Unidos hay escuelas en donde hasta que todos los estudiantes del grado no aprueban, y la aprobación no es el mínimo. Estamos hablando de que la aprobación a veces es el 70%, el 80% y hasta el 90%. O sea, estamos hablando de 70 sobre 100, 80 sobre 100, 90 sobre 100. Hasta que los estudiantes todos no aprueban, el grado sigue, la educación sigue. ¿Se imaginan el desafío? Entonces todos los estudiantes colaboran para que nadie quede atrás. A mí me parece una de las ejemplos de educación inclusiva más extraordinarios. Ya para ir cerrando, hay algunas especialidades, por ejemplo, y dijimos la didáctica y la pedagogía, las ciencias pedagógicas, pero estamos hablando también de la pedagogía crítica. O sea, examinar las estructuras y la estructura de poder de la organización, la estructura, las dinámicas sociales de la educación para promover la reflexión crítica, la conciencia social y la transformación de las desigualdades educativas. Aquí, por ejemplo, mis hijos, los que estudiaron aquí en los Estados Unidos, tuvieron que hacer largas horas de servicio público. Estoy seguro que fue la misma experiencia que tuvo Francisco con su hija Valeria. Estamos hablando de que el estudiante tiene que cumplir una cantidad de horas de servicio durante el año. ¿Qué pasa? Que cuando el sistema es inclusivo, el estudiante no se queda con el mínimo. Si yo no recuerdo mal, Valeria, la hija de Francisco, pero sobradamente cumplía las horas de servicio porque le eran atractivas. Le veía valor a esa actividad. Entonces, esa pedagogía crítica lo que hace es que todo el mundo tenga el poder, que todos tengan acceso a una conciencia social. Por ejemplo, aquí donde yo vivo, en el área donde yo vivo, tienen una característica, las casas. Hay personas que tienen ingresos altos, hay personas que tienen ingresos medios, hay personas que tienen ingresos bajos y hay personas que tienen ingresos que incluso tienen que ayudarlos, el condado tiene que ayudarlos con el pago de la renta y las utilidades. Y todos viven en la misma área. No se nota la diferencia. Es interesantísimo. Prácticamente es como un modelo socialista, en cierta manera. ¿Qué logran con eso? Que los muchachos no noten la diferencia. Tú sabes, yo me acuerdo cuando yo iba a la escuela, yo no sabía quién era rico, yo no sabía quién era pobre, yo no sabía quién estaba becado, ni me importaba. Y así me gradué. Y años después, algunos de ellos me dijeron, tú sabes que yo estudié becado toda la primaria y la secundaria en el colegio. Y yo me quedé asombrado. No me he dado cuenta. A mí me parece extraordinario, porque daba unos resultados
maravillosos. Y claro, a veces pasaba que había un estudiante que tenía automóvil. Era lo peor que le podía pasar, porque ese iba a ser el carro del pueblo. O sea, y sobre todo en esa época los carros eran grandes. Bueno, pues ahí se montaban 12 estudiantes y no se sabía ni siquiera de quién era el carro. Lo que se sabía que tenía el carro para todos. Yo me acuerdo incluso que íbamos al cine, a un autocine, y había un día donde el autocine, la entrada era, el precio era por carro, no importa cuánta gente había. Y nosotros íbamos en ese carro que íbamos en el techo, íbamos en la maleta, en todos lados. Pero era una cosa extraordinaria. Nadie le hacía caso a que la persona tuviera automóvil. Y era un privilegio. Entonces, esto es importante, desarrollar el pensamiento crítico y la reflexión crítica en la gente para que pueda vivir una vida feliz, en donde el dinero quede subalterno. Ya finalizando, ustedes entenderán que el aprendizaje a lo largo de toda la vida es una de las ciencias de la educación. El abordar la idea de que el aprendizaje no se limita a un periodo de la vida. Yo pensaba, esta mañana estaba viendo un video histórico alemán y yo decía, wow, o sea, me estoy desayunando viendo un espectáculo de documental alemán y se me despertaron ganas de ir a los libros e ir a las redes a buscar información. Eso es maravilloso. El tener el motivo para ir a buscar más y más y más y hacer continuo el aprendizaje toda la vida. Explorar cómo las personas pueden seguir adquiriendo nuevos conocimientos, nuevas habilidades, nuevas actitudes y nuevos valores, incluso en etapas ya veía el programa que estaba viendo era de estas ciudades azules donde la población tiene más de 100 años y es increíble porque estudian a ver qué es lo que hace que esa población pueda llegar a más de 100 años y no tiene nada que ver con el dinero, tiene que ver con la felicidad. Claro, tienen algunas ventajas socioeconómicas, pero no son ciudades de ricos, son gente normalita. Pero lo importante es que ellos están aprendiendo y siguen aprendiendo. Igual que nosotros seguiremos investigando sobre la ciencia de la educación y dándole la bienvenida a ustedes de sus preguntas. A ver, estamos revisando las preguntas. Ya María del Carmen está encendiendo el micrófono. Qué barbaridad, qué rápido. Adrián, yo no soy nativo digital, pero definitivamente a mí me gusta un poquito la tecnología. Hablaste entre los temas que mencionaste, la ciencia de la tecnología educativa. En, en el contexto del aprendizaje, y también citaste este caso que fue conocido en todo el mundo y que les pasó a todos los seres humanos y educadores del mundo con el tema de la pandemia. Hoy, de acuerdo a tu experiencia y tal vez la investigación que tú has hecho, ¿cómo tú enfocas o ves que este grupo humano de educadores en este momento se encuentra? Si volviéramos a tener, Dios no quiera, otro evento así en el mundo de pandemia, ¿cómo se modelaría o moderaría la educación a través virtual? Muy bien. Lo primero que tengo que decirte es que, aunque empecé mucho antes, los programas de educación
virtual, de formación de facilitadores virtuales de mi empresa, PCO International, comenzaron en el 2008. O sea, comenzaron 12 años antes de la pandemia. ¿Por qué? No es que yo sea premonitorio, pero era lógico de pensar que la educación en línea y la educación a distancia iba a requerir un enfoque pedagógico y herramientas utilizadas para educación en línea. Yo siempre me acuerdo de mi papá, que estudiaba por correspondencia. Estudiaba en el Instituto Hamilton y le llegaban unos libros extraordinarios en idioma inglés. Y estudió, no solamente estudió una carrera, estudió varias por correspondencia. Entonces, tú sabes, yo no podía hacer menos. Si papá podía. A principios o sea, en el primer cuarto del siglo XX, empezar a estudiar a distancia. Y además, si revisas, vas a encontrarte que aquí en los Estados Unidos hay educación a distancia desde los años 1700. Entonces, yo pensaba que las tendencias tenían que llevarnos a educación en línea. O sea, ya suficiente avance tenía Internet como para garantizar que iba a haber educación en línea. Y de hecho ya había plataformas. Ahorita no quiero ponerme... no, sí puedo. Sí puedo revisar. Déjame que voy a darte un ejemplo vivo. Yo tengo aquí una herramienta de educación virtual que yo utilicé. Una Palm Pilot. Y la Palm Pilot tenía conexión a Internet. Y estamos hablando de los principios de los años 2000. Y yo hacía educación, tenía estudiantes en Australia que hacía educación utilizando la Palm Pilot. Entonces, tú sabes, no había forma de que yo pensara de que esto no iba a popularizarse. Eso sí, teníamos que prácticamente matar a los clientes para que nos contrataran para dar formación virtual. Solamente aquellos clientes que no les quedaba otro remedio porque los costos se habían subido para hacer los traslados con pasaje aéreo, hospedaje y alimentación desde los diversos países, tenían que contratar plataformas digitales. Entonces, los estudiantes tenían que aprender contenidos y participar en actividades educativas de forma remota, tanto síncrona como asíncrona. Pero claro, la pandemia fue el mejor educador, porque no le quedó otro remedio. O sea, los que al principio nos miraban así como gallina que mira sal, tuvieron que bajar la cresta y decir, quiero que vengas a formar a mi gente como facilitadores virtuales. Hoy, mucha gente quiere decir que la tendencia es a volver a las oficinas, a volver a la presencialidad. Eso no es cierto. Eso es una falacia. La verdad es que muchas empresas que tenían bases físicas no quieren desprenderse. Es como un amigo mío que tiene un negocio del cual no se quiere desprender. Entonces, buscan cualquier justificación para usar la base operativa. Yo me acuerdo cuando un cliente en Brasil me pidió que educara a su gente para trabajar desde su hogar. Y yo le dije, ¿qué porcentaje de la gente va a enviar? Bueno, yo creo que como el 20%. Yo le dije, si no trabajamos con el 60%, no me contrate. Al final de esa empresa se fueron 600 personas a trabajar desde su casa. No pasó nada. El negocio floreció y fue cada vez mejor, como está pasando con todos los negocios que permiten que la gente tenga una base operativa, que puedan funcionar desde sus hogares, claro, dotándolos
Porque lo que no pueden, lo que no pueden hacer es enviarlos a su casa con los mismos recursos, porque ellos se están ahorrando un platal, un dineral, porque la gente no gaste lo que gastaban cuando estaban en los edificios. Y además, la dedicación mejora, la eficiencia mejora por todos lados. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la educación va a seguir aumentando, educación móvil, educación digital, educación a distancia, educación en línea, o sea, todas las versiones, aprende la lista si quieres, de todas las versiones de que la gente no esté frente a un instructor o docente enfrente. Y van a seguir adelante creciendo. Igual que van a desaparecer más de 85, 90 millones de empleos, van a venir al menos el doble o más de nuevos empleos. Y con la inteligencia artificial, mira, tú sabes, yo he pasado 2 días de terror porque ChatGPT está fallando, el que es de pago. Y he pasado 2 días de terror porque he tenido que moverme a otras versiones de inteligencia artificial que no tienen la misma flexibilidad. Quiere decir que hoy muchos de nosotros dependemos de la inteligencia artificial para hacer un mejor trabajo, más eficiente, más efectivo. Y en el futuro, eso va a tomar un cuerpo extraordinario, donde los docentes van a tener, y ya lo estás viendo, Google tiene inteligencia artificial incorporada, todas las plataformas web tienen inteligencia artificial incorporada, y puedes tenerle todo el miedo que quieras. Aquellos que no le tengan miedo, sino que la utilicen, van a sacarle provecho. Alguien creo que fue una profesora española que decía el otro día que tenerle miedo a la inteligencia artificial es parecido a tenerle miedo a los tenedores. Y yo dije, ¿cómo qué? Sí, a los tenedores, porque con un tenedor te pueden sacar un ojo, pero el tenedor tiene una utilidad maravillosa. Entonces, no le tengan miedo a la inteligencia artificial, no es un tenedor. Pregunta. ¿Queda una? Ah, Francisco, claro. Adelante. Yo escuchando este Learning Talk, Adrián, pensaba cuando tú dijiste el tema de sociología de la educación, lo conecté con el tema de familia. Y la pregunta que se me ocurre es, ¿a qué atribuyes tú la poca conexión que se ha generado a nivel del sistema educativo con justamente la familia como un espacio también de aprendizaje importantísimo y además de relación? Pero no solamente a nivel del sistema educativo, de los sistemas educativos, sino también a nivel de las empresas. Por ejemplo, a mí me llama la atención que en las empresas muy pocas veces se generan relaciones con el núcleo familiar como tal. O sea, más allá de estos temas de responsabilidad social, etcétera, pero con una política empresarial dirigida a fortalecer vínculos entre familia y trabajo, que pudiera ser un espacio de aprendizaje maravilloso, pues no existe. Y entonces se me ocurrió pensar eso, ¿a qué atribuyes ese divorcio tan importante, sobre todo en el caso del tema de la familia, ¿no? Hablando de sociología de la educación. Muchas gracias. Por cierto que ya se me olvidó la pregunta. Mentira, estoy haciendo broma, no se me olvidó. Voy a empezar por el tema de las empresas. A mí me ha tocado la vergüenza de que una empresa le pida a los empleados que no traigan las fotografías y las imágenes de su casa, regalos de sus hijos a los escritorios. Está prohibido dentro de la empresa. Entonces tú dices, Dios mío, qué desnaturalizado tiene una mentalidad tan corrompida como para obligar a la gente a que no tenga la familia trabajando con él. ¿Cómo puede ser que una persona haga eso? A mí me tocó trabajar, por ejemplo, con una empresa colombiana de clase mundial. Me voy a abstener de decir el nombre porque, bueno, a lo mejor sí lo digo, pero de verdad me parece extraordinario. Hicimos un programa de desarrollo de inteligencia verbal lingüística dentro de la empresa.
Y yo le propuse al presidente de la empresa, un hombre de bien, un hombre de familia, un hombre cuyos valores son extraordinarios. Le dije, vamos a hacer una cosa, vamos a traer a la familia a un evento, el evento inaugural del programa de desarrollo de inteligencia verbal lingüística. Ustedes tienen que ver qué maravilloso fue ese evento. Con las cosas que pasaron en ese evento fueron de una emoción extraordinaria. Y luego el programa tuvo un éxito extraordinario. Ese programa nosotros lo hemos dado en muchas empresas, en varios países, y los resultados son siempre maravillosos. Hemos hecho, de hecho, hemos medido comprensión lectora y lectura funcional, y el mejoramiento de la gente ha sido más o menos entre 35 y 40%. O sea, estamos hablando de un programa que es relativamente breve, pero claro, es novedoso y utiliza tecnología educativa de primera. No hay nada que produzca mejores resultados en una corporación que involucrar a la familia. De hecho, me viene el caso de una compañía petrolera en Venezuela que desarrolló programas como, por ejemplo, los 7 hábitos de las personas altamente eficaces, con teatro, mezclado con teatro, con presencia familiar. Extraordinario resultado. Cada vez que la familia aparece dentro de la empresa, los resultados mejoran. Pero los empresarios tienen miedo. Y muchos empresarios tienen la característica de que están divorciados o están infelices en el hogar. Entonces no quieren exponer a su pareja a que vean la infelicidad que ellos tienen en el hogar. Y otros simplemente les han dicho, han creado la fantasía, la imaginación de que eso es violar la privacidad de la familia. Yo les aseguro que eso es una falacia, que eso no está bien, que mientras más la gente conoce al ser humano que trabaja en la empresa, mejores relaciones, mejores resultados se alcanzan. Eso con respecto a la empresa. Con respecto a la familia, la fractura de la familia, la cantidad de madres solteras, de madres abandonadas a su suerte por padres irresponsables, la cantidad de personas que viven, tú sabes, la pesadilla de tener que levantar a sus hijos solos, ya sea hombre o mujer, porque el otro desapareció del mapa, porque no hubo un proceso de educación prematrimonial, no hubo el tiempo de madurez para llegar a una relación matrimonial de larga data. Y aquí me estoy deleitando porque tengo a Tili que va a cumplir 100 años de casada y a ti que vas a cumplir 70. Entonces, me encanta eso. Cuando tú te das cuenta del poder que tiene la familia sobre los hijos, en su educación, en su felicidad, en su cultivo, eso es maravilloso. Pero claro, cuando la mujer tiene que echarse la carga laboral, la carga familiar, la carga de la casa, todas las cargas las tiene. Yo le digo a una amiga mía, le dice, ¿tú tienes 6 empleos? Claro, sí, pues tiene 3 muchachos, ama de casa y 2 empleos. Imagínate eso. ¿Cómo puede? Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Es un problema estructural. Debe haber educación infanto-juvenil. Educar a nuestros hijos a ser mejores hombres. Educar a nuestras hijas a ser mejores mujeres. A mí me encanta a veces ver programas chinos, y los chinos están haciendo un trabajo extraordinario de llevar a la pantalla programas en donde se fortalece la unión familiar, el respeto a la familia, el respeto a los padres, el respeto entre los hermanos, la importancia de la educación.
Y es extraordinario lo que se logra. Si por el contrario lo que están viendo en televisión son unos metamodelos perversos que lo que hacen es deteriorar la mente de esos jóvenes maravillosos, entonces imagínate qué resultado vamos a obtener. En estos días escuché al que dirigió, al que era el fiscal en Nuremberg. El fiscal en Nuremberg, lo escuché a viva voz en una entrevista previa a su muerte. Tuvo una vida extraordinaria. Y entonces él hablaba de la importancia que le dio él a la educación de sus hijos, sus 4 hijos. Y los hijos hablaban en el documental de la presencia del padre, el amor del padre, el amor entre ellos, o sea, el amor de la pareja. Era una oda a la felicidad familiar. Y estoy seguro que tuvieron sus bemoles, pero él, que tenía 80 años de casado en el momento que estaban haciendo la entrevista, se veía con los ojos brillantes hablando de su mujer. Y los hijos que fueron entrevistados, por lo menos que yo recuerde a 2, también. Y él contaba de cómo él decidió no educar a sus hijos en Alemania. Él venía de los Estados Unidos, un fiscal del gobierno norteamericano en los juicios de Nuremberg. Entonces él dijo, después de 10 años de estar en Nuremberg, después de los juicios, y además él fue el que dirigió los juicios de restitución económica, dijo, yo me llevo mis hijos de aquí, porque él no quería que los hijos vivieran en una cultura de gente en silencio, que la mayoría de los alemanes no hablaban nada de lo que había pasado. Estaban en una cultura del silencio. No hablamos de nada que tenga que ver con la guerra, no hablamos de los crímenes, no hablamos de los asesinos, no hablamos de nada. Y eso sucedió así durante muchos años en Alemania. Entonces, yo veía el caso de este señor, un jurista extraordinario, creador de la Corte Penal Internacional. Tuvo una vida extraordinaria y esa vida extraordinaria se ve sembrada en sus hijos. Por eso dicen por ahí que la familia es la piedra fundamental de la sociedad y eso no tiene discusión. Gracias por tu maravillosa pregunta. Fue un gusto, un placer y un honor compartir con ustedes esta maravillosa sesión sobre ciencia de la educación.